En radiología, una cavidad es sinónimo de batalla campal. La neumonía cavitada representa la destrucción y necrosis del parénquima pulmonar, a menudo con comunicación bronquial. Aunque muchos gérmenes pueden causarla, existe un protagonista histórico. Nos referimos al Mycobacterium tuberculosis y hoy aprenderemos a diferenciar estos patrones. Radiológicamente vemos una zona radiolúcida o negra dentro de una consolidación radiopaca o blanca, lo que da el aspecto de cavidades. Estas cavidades pueden tener paredes finas y lisas o gruesas e irregulares. Es vital verificar si existe nivel hidroaéreo. Su presencia suele indicar una infección aguda o un absceso supurativo, mientras que su ausencia es más común en la TBC clásica. Por ejemplo, en la radiografía se observa una neumonía cavitada en ambos lóbulos superiores. En toda la enfermedad del espacio aéreo, en el lóbulo superior derecho se observan numerosas zonas radiolúcidas. Una neumonía cavitada que se localiza en los lóbulos superiores es una TBC hasta que no se demuestre lo contrario. Además, en la zona de la língula se observa una enfermedad del espacio aéreo, que es otro hallazgo sugestivo de una tuberculosis, ya que es una enfermedad que se puede diseminar por vía transbronquial hasta el lóbulo inferior contralateral o hasta el otro lóbulo pulmonar. Por su parte, en la imagen tomográfica de tórax en ventana del pulmón se observa una lesión cavitada en el segmento posterior del lóbulo superior derecho y opacidades que son centrilobulares y con morfología de árbol en brotes que son difusas. La tuberculosis puede ser primaria o posprimaria. En este caso, la tuberculosis primaria ocurre tras la primera exposición. En niños, la cavitación es muy rara. Lo más frecuente son las adenopatías ciliares o mediastínicas unilaterales, que pueden tener un centro necrótico visible en la tomografía de tórax. En esta tomografía o en este corte de tomografía de tórax en ventana de mediastino se visualizan unas adenopatías retropectorales bilaterales y adenopatía iliar derecha. En la TBC posprimaria o por reactivación, aquí la reina es la cavitación, ocurriendo en el 20 al 45% de los casos. Es típica de los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Un signo de actividad es la diseminación transbronquial. Aquí, los nódulos centrilobulares forman el patrón de árbol en brote en los lóbulos inferiores contralaterales y se puede observar opacidades pseudonodulares en el campo pulmonar medio izquierdo. Pero cuando analizamos la radiografía lateral, estos hallazgos los visualizamos en el segmento apical del lóbulo derecho mencionado. En estos cortes axiales de tomografía de tórax en ventana de pulmón, se observa cavitación de paredes gruesas en el segmento apical del lóbulo superior derecho, con aumento de densidad en vidrio deslustrado. Por su parte, en la imagen siguiente, que es un poco más hacia inferior que la anterior o un poco más basal, se visualizan micronódulos en vidrio deslustrado y la distribución peribroncovascular, con patrón en árbol en brote, probablemente por diseminación endobronquial. No todo lo que cavita es TBC. Por ejemplo, existen bacterias como el Staphylococcus aureus que causan neumonías necrotizantes de forma muy rápida, con formación de abscesos.
La Klebsiella, por ejemplo, suele abombar las fisuras y cavitar en pacientes con alcoholismo. Incluso los anaerobios, por aspiración, prefieren los segmentos de declives para formar sus cavidades. Por ejemplo, en esta proyección lateral de la radiografía de tórax, en la que se puede evidenciar una consolidación posterior y hacia basal que borra la silueta del diafragma, que por su parte en la proyección en posterior anterior no se visualiza o es imposible de visualizar. A ese mismo paciente que se le realizó la radiografía de tórax anterior se complementa con una tomografía de tórax, donde en este corte axial en ventana de pulmón se observan consolidaciones parchadas en segmentos posteriores de ambos lóbulos. Se visualiza la ausencia de broncograma aéreo. Además de eso, también visualizamos el vidrio ilustrado, así como varios micronódulos peribronquiales con patrón en árboles bróqueos. Estos hallazgos son muy típicos del patrón de bronconeumonía, por lo que se descarta una posible TB. Cuando estamos ante innumerables nódulos milimétricos y distribuidos en forma difusa y aleatoria, estamos ante una diseminación hematógena o una TBC miliar. Es un patrón de alta gravedad que puede aparecer tanto en la TBC primaria como en la reactivación o postprimaria. Por su parte, en la imagen tomográfica en corte axial en una ventana pulmonar se observan en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo opacidades reticulares asociadas a micronódulos peribroncovasculares y además se observa también áreas en vidrio del lustrado bilateral, dando el aspecto de un patrón en mosaico. Recordemos que una cavidad en el ápex es una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. La tomografía computarizada es muy superior a la radiografía para detectar cavidades pequeñas y signos de diseminación activa. Correlacionemos siempre con la clínica y el estado inmune del paciente. Suscríbete a este canal, comparte esta información y hasta la próxima.